¿Qué tal? ¿Se acuerdan que ahora íbamos a hablar de los científicos griegos, de los matemáticos griegos? Pero para eso habíamos hecho un video anterior explicando cómo se había desarrollado toda la sociedad griega a lo largo de los años. Y habíamos dicho, hay tres etapas básicas de su desenvolvimiento a lo largo de los años. Una primera etapa, a la que le llamábamos arcaica, era la etapa en la cual se había comenzado a desarrollar las polis, y entonces cada uno de las polis, de los lugares donde se desarrollaba la ciencia en Grecia, tenía sus propias reglas internas. Los ciudadanos decidían dentro de la polis cómo se llevaban adelante las cosas, y los científicos se dedicaban básicamente a descubrir la naturaleza a través de la ciencia. Hubo una segunda etapa donde, a partir de las guerras médicas y que Grecia reaccionó formando una república y se expandió, la problemática de los griegos, ahora convertidos en un imperio a lo largo de gran parte de Europa mediterránea y todo el Asia, era organizar la política. Entonces hubo una segunda etapa, la que le llamábamos etapa clásica, y hay una tercera etapa que es cuando Grecia se retrotrae tras la muerte de Alejandro Magno, se vuelve a reducir, y entonces la problemática de los científicos es retomar los conocimientos del periodo arcaico, del periodo clásico, y reverlos, a la vez que comenzar a cuestionarse por ellos mismos, ya no por generar una red pública, una cosa pública, sino por mirarse hacia adentro, por mirar qué hago yo, quién soy yo dentro del todo. Entonces empieza una etapa como más introspectiva por parte de los filósofos sobre todo. Bien, ¿por qué acá no continúa? ¿Por qué no hice más larga la línea de tiempo? No continúo con los filósofos para acá, porque a partir de 146 a.C., Roma invade Grecia. Y con esto comienza toda una estructura social, la de los romanos, muy individualista, muy de familias descendientes directos de los dioses, que ejercían liderazgos muy fuertes. Y sabemos que para cualquier estructura individualista de liderazgos fuertes, que trata de tener el control, la ciencia es algo que molesta. La ciencia es algo que está dedicado a meter el dedo en la llaga, en donde más duele, y por lo tanto no es bueno fomentarla, porque discute mi control. Recordemos que cuando comenzamos este curso, lo primero que hicimos fue fijarnos un modelo para analizar cómo se comportaban evolutivamente las construcciones biológicas cuando querían alcanzar ese objetivo final que era la supervivencia. Y una de las cosas que dijimos es, las agrupaciones individualistas son conservadoras. Esto es, si yo construyo una estructura en la cual puedo ser el líder y está todo bien, yo no necesito que nada cambie, porque si algo cambia, pone en juego mi liderazgo. Entonces, en general, las estructuras basadas sobre conceptos de líderes extremos tratan de que nada cambie. Y la ciencia en general se ocupa de generar los cambios, porque es la que observa los errores anteriores para tratar de que las nuevas estructuras, las nuevas organizaciones no vuelvan a cometerlos. Entonces, para estructuras donde hay liderazgos muy fuertes, como en el caso de los romanos, nada más lejos de la intención de los romanos era que la ciencia tuviera preponderancia, porque científicos que le dijeran sus lados incorrectos hacían que su poder menguara.
Entonces los romanos, a partir del 146, que cuando conquistan Grecia y conquistan todos los territorios de Europa y gran parte de Asia, simplemente dejan en un papel secundario a la ciencia. Entonces, por eso es que si bien de aquí en más hay científicos, hay filósofos, hay matemáticos, no tuvieron la relevancia que sí tuvieron con los griegos, que en general era un pueblo que se organizaba básicamente por un criterio de ayuda mutua. Discutible, charlable, digo, cada vez que hablemos de sociedades humanas tenemos que saber que atrás del concepto de sociedad humana está el carácter simbólico que los individuos sociales ponen a todos estos conceptos. Entonces, no podemos ser así de tajantes de decir este grupo era individualista, este grupo era de ayuda mutua, pero sí podemos ver que un cierto tinte en un sentido o en otro tenía. Entonces, nosotros que en todo esto estamos haciendo una introducción muy leve, vamos a ser así como muy esquemáticos, ¿no? Estos son los buenos y estos los malos, este el grupo individualista, este el grupo colectivo o de ayuda mutua, haciendo las salvedades, aclarando que no es así, que en realidad todo tuvo un gradualismo por esta cosa del mundo simbólico, nuestras representaciones, y por lo tanto nuestro carácter de no somos ni tan una cosa ni tan la otra, ¿sí? Pero tratando de hacer, repito, un esquema muy general y muy leve de la historia y de los comportamientos, permítanme que sea así como esquemático en esto. Algo no menor, interesante de observar, es la distribución física de los filósofos en cada una de las épocas. Miren, yo marqué el periodo arcaico con la ubicación de los filósofos en color violeta. Si se fijan, están todos en la costa de Grecia, en la costa asiática de Grecia. Hay nada más que una escuela pitagórica y 2 filósofos que están en Italia, pero el resto están todos ubicados en esta costa. Sentido común. Dentro del pueblo griego, en ese momento, ¿quiénes eran los que detentaban o que le daban impulso a la ciencia en sí? Los jónicos. ¿Dónde estaban ubicados los jónicos? Sobre esta costa. Entonces, era supernatural de que ahí estuvieran ubicados los filósofos. Si miramos el periodo clásico, ¿por dónde pasaba la problemática de esa época? Por la política. ¿Cuál era el centro de la política? Atenas. ¿Dónde estaba Sócrates y Platón? En Atenas. La única excepción es Aristóteles, que estaba en esta gira, pero también muy relacionado con los sucesos de Atenas y muy ligado políticamente a lo que sucedía en esa ciudad. Recordemos que Aristóteles, además de ser un filósofo descollante, fue el maestro de Alejandro Magno. Entonces, estaba absolutamente ligado a toda la política en todo el periodo clásico. Pero ya en el periodo helénico, la distribución era mucho más general. ¿Por qué? Y porque ya Grecia se había expandido, las zonas culturalmente aptas para generar escuelas, para tener adeptos, para poder producir, también se habían expandido. Obviamente más hacia la zona asiática que hacia la zona de Italia, donde estaba aprendiendo mucho más el pensamiento dórico, este pensamiento guerrero, materialista, ¿sí? Entonces, fíjense cómo incluso desde el posicionamiento geográfico también están muy condicionadas las etapas
de la historia de los científicos griegos. Pero vayamos al primer filósofo griego. ¿Y por qué digo el primer filósofo griego? ¿No había filósofos con anterioridad? Sí, pero Aristóteles, quien entre otras cosas se dedicó a recopilar o a hacer un poco de historia de lo que había pasado con la ciencia, fija a Tales de Mileto como el primer filósofo griego. Aristóteles trata de hacer una recopilación de los científicos de todas las épocas y elige a 7 como los principales. 7, ¿por qué? Bueno, el 7 va a andar a lo largo de toda la historia porque el 7 es un número heredado de los sumerios que representaba la perfección en la tierra o lo sagrado. Entonces, entre los 7 elegidos, entre los 7 principales filósofos griegos, el primero de la lista, Tales de Mileto. ¿De dónde surge Tales? ¿De dónde saca un conocimiento esencial para comenzar a elaborar sus propias teorías filosóficas? Al igual que todos los filósofos de esta primera etapa, Tales se educa yendo a Egipto, yendo a Babilonia, recorriendo zonas fenicias y capturando la mayor cantidad de información, de conocimiento posible de los sacerdotes de esos lugares, porque por aquella época los sacerdotes eran quienes detentaban el conocimiento para asesorar a sus gobernantes. Por lo cual, cualquier científico que quisiera hacer las cosas bien por aquella época, tenía que pegarse una recorrida por Egipto y Babilonia, como mínimo, para tener un caudal de conocimientos válidos para comenzar a hacer algo en la historia. ¿Cuál era la concepción general de Tales de Mileto respecto de la naturaleza? En primer lugar, tenía como base de su análisis de la naturaleza el concepto de que todo estaba formado por 5 elementos. Esto lo traía obviamente de Sumer y Egipto. ¿Cuáles eran los 5 elementos? Tierra, agua, aire, fuego y espíritu, o sustancia divina. Sobre esos 5 elementos, Tales ponía el foco en el agua. ¿Y por qué el agua? Porque había encontrado tierra adentro fósiles de animales marinos, pero animales marinos que no existían en la actualidad. Entonces, él suponía de que antes todo había sido agua y que todo nuestro proceso era evolutivo. Y además, porque encontraba que todas las cosas vivas tenían agua en su interior. Su deducción era: nosotros venimos del agua. Pero esta concepción materialista no lo hacía ateo. Él suponía que toda la formación de las cosas tenían que ver con una mente divina, una mente superior que había generado, que había construido todo lo que existe. Esta concepción de la mente divina no es precisamente la concepción de un panteón de 12 dioses, por lo cual, si bien no era ateo, tampoco respondía a los cánones esperados por los políticos de la época de concebir que ellos, familias descendientes de los dioses, eran los representantes divinos en la tierra. Esto le trajo más de un inconveniente, como cada vez que hablas mal de quien detenta el poder. Tales en particular nació en Mileto. Esto hacía que, pese a que se fue a estudiar a otros lugares y volvió a Mileto, él seguía siendo ciudadano. Esto le permitía tomar muchas decisiones dentro de su polis que, de haber sido meteco, no hubiera podido. Y esto también le permitía tener discrepancias respecto de las opiniones del resto de los ciudadanos. Por ejemplo, esta concepción de los dioses. Como filósofo, Tales abarcó todos los conocimientos de la época, porque eso era la filosofía en aquel momento, no como la conocemos hoy, sino como el conocimiento de las cosas, ¿no? El preguntarse y encontrar respuestas. Así que, entre otras cosas, manejaba mucho la astronomía, lo que le permitió
conocer que en un determinado año iba a haber muy buenas cosechas de olivo. Cuenta Aristóteles que Tales alquiló todos los molinos para aceitunas que había en la época, o por lo menos todos los que pudo, y cuando vino el verano, que hubo buenas cosechas, realquiló esos molinos sacando muchas ganancias. Y con esto Aristóteles decía, los filósofos no somos ricos no porque no podemos, sino porque estamos interesados en cosas más importantes. ¿Por qué nos suena Tales? Tales nos suena por el teorema de Tales. ¿Y el teorema de Tales lo descubrió Tales? ¿Es de Tales? La verdad, no. Tales tomó una receta que venían usando tanto sumerios como egipcios, porque los dioses se les habían enseñado, de que si dos o más paralelas son cortadas por transversales, los segmentos que quedan determinados por las paralelas son proporcionales. Entonces, ¿cuál es el mérito de Tales? ¿Robarse un teorema? No. Tales, como todos los griegos del periodo arcaico, se dedicaron a tomar la información de todos los pueblos antiguos, pero en lugar de tomarlas como recetas, como un método que, puesto en práctica, funcionaba, lo repetían muchas veces en la práctica y siempre daba buenos resultados, y entonces era válido. Tales y todos los griegos de su época se dedicaron a demostrar el por qué era válido usar un determinado método. Esto, lo de justificar las acciones matemáticas, hace una gran diferencia con los griegos respecto de los pueblos anteriores. Son los primeros que empiezan a encarar la ciencia con la seriedad de entendamos lo que estamos haciendo. Los egipcios lo que hacían era ver que si los rayos del sol siempre eran paralelos y llegaban a todos los lugares en igual ángulo respecto de la Tierra, la sombra, por ejemplo, que daba la pirámide era proporcional a la sombra que daba una varilla en cualquier parte. Entonces, si yo conozco el tamaño de la varilla y su sombra, midiendo la sombra de la pirámide, puedo suponer cuál es la altura de la pirámide, por ejemplo. Entonces, ese concepto muy práctico, Tales lo lleva a una concepción de proporción de triángulos y a una relación matemática de proporción de triángulos. Recordemos que la matemática griega, por estas limitaciones que tenía el tipo de numeración que usaban, no les permitía demasiadas cuentas, demasiados desarrollos matemáticos algebraicos, pero sí le permitían una comprensión desde los análisis geométricos. Ahí, en la geometría, es donde descollaron los griegos. Proclo, otro filósofo griego, pero de 200 años más adelante, va a hablar de la producción de Tales. ¿Y por qué lo cito a Proclo? Porque la verdad, del material producido por Tales no llegó nada a nuestra época. Todo lo que nos llega es a través de las historias o de los relatos recopilados por filósofos posteriores. Recordemos que toda esta época de producción fue diezmada por los mismos griegos, a los que no les convenía políticamente algunos argumentos de sus filósofos, diezmadas por los pueblos invasores en periodos posteriores, diezmadas por la Iglesia Católica en la Edad Media, porque tampoco les gustaba lo que estos filósofos decían. Entonces, el material que nos ha llegado hasta la actualidad es extremadamente reducido. Vuelvo a Proclo. Proclo lo que decía es que Tales había desarrollado básicamente 4 teoremas. ¿Por qué eran importantes estos 4 teoremas de Tales? Porque en ellos sentaban las afirmaciones básicas para la construcción de toda la geometría en la que sustentaba sus argumentaciones Tales. Primer teorema: un círculo se bisecta por su diámetro. Dicho en otras palabras, lo puedo cortar por la mitad solamente haciendo una recta que pase por el centro de esa figura. Este dato no era menor,
porque con esto, cada vez que nosotros quisiéramos hacer una construcción de mitades de círculos, recurríamos a este teorema. O sea, eran como las palabras básicas con las cuales construir toda una representación lógica o una justificación lógica de lo que después iba a seguir haciendo desde el punto de vista matemático. ¿Cuál es la diferencia de Tales respecto de la ciencia anterior, la ciencia babilónica? Bueno, creo que ya lo he repetido un montón de veces, pero por las dudas lo remarco. Egipcios, babilónicos, asirios, sumerios, en general aplicaban recetas de cocinas, ¿sí? Ellos sabían que aplicando tal método la cosa funcionaba. Los griegos toman esa información, pero buscan justificaciones lógicas para lo que hacen. Y ese es uno de los méritos de Tales de Mileto, pensándolo como uno de los primeros filósofos, pensadores del pueblo griego. Pero volvamos a los teoremas de Tales. Segundo teorema. Dos ángulos de la base de un triángulo con los dos lados iguales son iguales. Hoy lo conocemos como las propiedades de los triángulos isósceles. Pero estas propiedades son importantes. Cuando yo hago construcciones geométricas, si puedo llegar a armar dentro del esquema que estoy tratando de probar un triángulo isósceles, ya conozco de qué propiedades puedo hacer uso para demostrar otras cosas. Esto que estábamos diciendo, palabritas que me permiten construir luego nuevas ideas. Tercer teorema, los ángulos opuestos de cruzar dos líneas rectas son iguales. Hoy lo conocemos como opuestos por el vértice. Nuevamente, de ahí sacamos propiedades con las cuales trabajar dentro de la geometría. Cuarto teorema, si un triángulo tiene dos ángulos y un lado igual a dos ángulos y un lado de otro triángulo, pues esos dos triángulos son congruentes. ¿Y qué quiere decir congruentes? Quiere decir que los dos tienen las mismas propiedades, las mismas características. Entonces, poder hacer uso de esta idea también es importante. Si yo puedo tener el dato de la congruencia de dos triángulos, lo que puedo decir para uno de ellos lo puedo decir para el otro. Útiles a la hora de elaborar nuevas ideas. Y hay un quinto teorema, pero según Proclo, este quinto teorema ya era de los egipcios y por lo tanto no se lo atribuye a Tales. El ángulo inscrito en un semicírculo es un ángulo recto. ¿Qué quiere decir que un ángulo sea inscrito en un semicírculo? Quiere decir de que si yo tengo un semicírculo y lo puedo acotar con dos líneas rectas tangenciales al semicírculo, el ángulo que se forma es recto. Esto es útil a la hora de generalizarlo para cualquier tangente a un círculo y la recta que une ese punto con el centro del círculo, que después lo utilizaremos mucho dentro de geometría. Ustedes se preguntarán por qué, si estamos hablando del periodo arcaico, aquí dice presocráticos. Bueno, porque para la filosofía hay como un antes y un después de Sócrates. Y Sócrates fue uno de los primeros filósofos del período clásico. O sea que el período anterior al clásico, el arcaico, también se lo puede denominar, se lo conoce como período presocrático. Pero si vamos a hablar de filósofos de este período arcaico, presocrático o jónico, ¿sí? Recordemos la influencia de los jónicos en toda esta primera etapa. Bueno, Tales no es el único. Pitágoras de Samos. ¿Por qué traemos a Pitágoras a esta historia? Porque es quizás el filósofo más icónico de toda la etapa arcaica. ¿Cuáles eran las características de Pitágoras? Bastante similares a las de Tales de Mileto. De joven sale a Egipto y Babilonia a estudiar, vuelve
aproximadamente a los 55 años y funda su escuela. ¿Se sabe mucho sobre Pitágoras? La verdad es que no. Al igual que todos los filósofos de la época, cuando fundaban una escuela, todos sus seguidores, sus alumnos, cada vez que descubrían algo interesante, firmaban sus producciones en nombre de la escuela o firmaban directamente como Pitágoras. Entonces hay una gran cantidad de rastros históricos respecto de lo que produjo Pitágoras y en verdad no se sabe si fueron de él o de sus seguidores. Lo cierto es que cuando él vuelve de Babilonia y de Egipto, viene con posturas muy diferentes a las de su pueblo griego. Y esto incluía, por ejemplo, no hacer sacrificios de animales, pues traía toda la formación religiosa de los pueblos babilónicos que sostenían el concepto de la reencarnación y por lo tanto él se negaba a matar cualquier animal que podía ser la reencarnación de un humano. A cambio de eso, hacía sacrificios a los dioses, pero eran sacrificios con hierbas aromáticas. Quemaba laurel, quemaba olivo, quemaba incienso, producía aromas en forma de sacrificio a los dioses, pero no mataba cápitas, como era la costumbre de los griegos, que para ser afortunados, tener fortuna, tenían que tener muchos animales para sacrificio. Pero vayamos a la producción de Pitágoras. Su principal concepción era que el universo era armónico, que existía la armonía en todas las cosas. Entonces, toda su búsqueda matemática, toda su búsqueda geométrica y toda su intención de interpretar la naturaleza era buscando armonías. Nosotros lo conocemos por el teorema de Pitágoras. Esto es, poder justificar algo que ya usaban sumerios y egipcios, y era el hecho de que al elevar al cuadrado el valor de uno de los lados de un triángulo recto y sumarle el cuadrado del otro lado de un triángulo recto, el resultado que obteníamos era la superficie cuadrada de la hipotenusa. Esta demostración Pitágoras la hace un poco más complicada, pero acá les dejo para que miren una forma geométrica de ir reemplazando superficies dentro de una figura y partiendo de un triángulo, haciendo sus cuadrados, cómo ir sustituyendo estas superficies hasta lograr que la superficie de estos dos cuadrados termine ocupando el mismo espacio que la superficie de la hipotenusa, del cuadrado de la hipotenusa. La verdad es que a esta altura el ingenio de los matemáticos a lo largo de la historia ha generado unas 200, 500 formas, cada vez aparece una nueva, de demostrar el teorema de Pitágoras en una forma más elegante, más fácil o más ingeniosa. Lo cierto es que el gran atributo de Pitágoras, como todo el resto de los griegos, es encontrar justificaciones. Pero la producción esencial de Pitágoras no radica en el teorema de Pitágoras, sino en esta tendencia a buscar armonías. Y entonces, por ejemplo, buscaba armonía en los números. Y había clasificado los números entre los números triangulares y los números cuadrados. Y entonces hablaba de que el 3 era un número triangular porque al ubicar la cantidad de elementos que tenía un 3 formaba un triángulo, pero el 4 formaba un cuadrado. Y el 5 no era ni triangular ni cuadrado. Y el 6 sí era triangular por la forma en que se podían agrupar los elementos, igual que el 10, en tanto que el 9 era un número cuadrado. Esto hacía que esos números en particular tuvieran propiedades con las cuales operar. Por ejemplo, los números cuadrados tenían raíces exactas, y eso era un dato importante. Pero si hay algo que le trajo problemas, fue la raíz cuadrada de 2.
¿Por qué? Porque demostró la intangibilidad del resultado. Raíz cuadrada de 2 daba un número que tenía infinitos decimales. ¿Cómo podemos demostrar eso? Bueno, pensemos que el resultado de la raíz cuadrada de 2 da una fracción irreductible. Tratemos de demostrarle que no existe ninguna fracción numérica que me dé por resultado raíz cuadrada de 2. ¿Cómo puedo hacerlo? Bueno, por el absurdo. Voy a afirmar que sí existe un par de números, P y Q, tal que su fracción es igual a raíz cuadrada de 2, y trataré de llegar a demostrar que eso es totalmente incorrecto. No es menor porque esta demostración está considerada como la primera vez en la historia que se demuestra algo por el absurdo. Si P sobre Q es raíz cuadrada de 2, despejando, significa que P sobre Q al cuadrado es igual a 2. Por lo tanto, P al cuadrado dividido Q al cuadrado es igual a 2. Eso significa que P al cuadrado es igual a 2 por Q. Pero si esto es verdad, eso significa que P al cuadrado y por lo tanto el mismo P es un número par, porque si el resultado de P es otro número multiplicado por 2, o sea, un Q multiplicado por 2, y cualquier número multiplicado por 2 es un número par, eso significa que P es un número par. Pero si P es un número par, o sea que P puede ser escrito como 2S, y por lo tanto 2Q al cuadrado es igual a P al cuadrado, pero como P era igual a 2S, eso significa que es igual a 2S al cuadrado, o sea, 4S cuadrado. Pero si 2Q al cuadrado es igual a 4S cuadrado, quiere decir que Q al cuadrado es igual a 2S cuadrado, simplificando. De modo que, nuevamente, Q es un número par. Es decir, de que P es un número par y Q es un número par. Y por lo tanto, simplificables. Y habíamos partido de la idea de que existía un P y un Q que eran irreductibles, o sea, que no eran simplificables y que eran el resultado de raíz cuadrada de 2. Si empiezo a operar y me encuentro que esos P y Q, que eran irreductibles y eran el resultado de la raíz cuadrada de 2, terminan siendo reductibles, luego no existen números que sean reductibles e irreductibles a la vez. Por lo tanto, no existe ningún P y Q que sean resultado de la raíz cuadrada de 2. Esto podía parecer insignificante, que la raíz cuadrada de 2 diera un número irracional, o sea, un número que no pueda ser expresado como una razón entre otros dos números, parece no tener demasiada importancia. Pero ¿qué significaba esa conclusión en el pueblo griego? Estamos diciendo que si yo construyo un triángulo rectángulo de lado 1, 1 para la base, 1 para la altura, la hipotenusa que encuentro vale raíz cuadrada de 2, y ese valor tiene infinitos decimales. Quiere decir que si yo mido la hipotenusa, nunca voy a poder encontrar el valor total. O sea, yo en la naturaleza no puedo terminar de medir ese valor porque siempre habrá un decimal más. O sea, es un valor que no es plasmable en la naturaleza porque no existe en la naturaleza algo infinitamente más cerquita que. ¿Hasta dónde puedo llegar con lo cerquita de un número? Esto era como una locura para esa época, sobre todo porque para esa época la idea de todo lo que tenemos a nuestro alrededor es el resultado de lo generado por los dioses.
por la perfección. El mundo de las ideas de los dioses se plasmaba en la tierra. Pero ¿cómo es que los dioses plasman una idea de algo tan imperfecto que no es plasmable, que no es representable en un número exacto aquí en la tierra? O sea, hay ideas que no pueden ser plasmables y por lo tanto los dioses son imperfectos en su producción. Esto le llevó a un gran rechazo de la sociedad, no solamente por este detalle de la raíz cuadrada de 2, sino porque además Pitágoras enseñaba en su escuela tanto a varones como a mujeres en esa época, y además consideraba a todos los seres humanos como iguales. En ese momento estaban empezando las guerras médicas, o sea, tenía que enfrentarse Grecia a un enemigo, y teníamos a un filósofo que decía: no existen enemigos, somos todos iguales, algo que políticamente era incorrecto. Cuenta la historia que Pitágoras fue quemado junto con todos sus alumnos en la escuela. Otros narradores dicen que no, que Pitágoras logró escaparse, pero la duda está en que como los datos que se encontraron de su supuesta existencia es los materiales que se produjeron con el nombre de Pitágoras, y eso lo podía escribir cualquiera de sus alumnos, bueno, la escuela pitagórica, que progresó y fue muy peleada durante una primera parte de las guerras médicas, tuvo una muy mala acogida por parte del pueblo griego. Teano, su más brillante alumna, fue también su mujer. Hay quienes dicen que el teorema de Pitágoras debió llamarse el teorema de Teano. Lo cierto es que a Teano sí se le atribuye el descubrimiento del número áurico. ¿Qué es esto del número áurico? Bueno, es encontrar un número que es la proporción exacta de la reducción de las cosas. Veamos, trataremos de encontrar una forma de cortar a una recta A de tal forma que la proporción que haya entre A y el segmento que yo corte sea igual a la próxima proporción entre el segmento que corté y el pedacito que resta. Esto, dicho con letras o dicho algebraicamente, sería A sobre B es lo mismo, es igual que B sobre A menos B. ¿Tiene alguna importancia esto? Si yo puedo encontrar un número que mantenga la proporción a medida que yo voy cortando la recta, esto es, que el segmento que va quedando siempre mantenga una proporcionalidad con el segmento siguiente, he encontrado una forma de progresión natural constante. Y esto es el objetivo básico de la escuela pitagórica, encontrar la armonía en las cosas que suceden en la naturaleza. Las dos líneas pequeñas combinadas igualaban exactamente a la tercera, y esta línea muestra las proporciones mágicas de la famosa sección de oro. La segunda y tercera líneas equivalen a la cuarta. Una vez más tenemos la sección áurea. Pero esto es solo el principio. Escondido dentro de esta figura hay un secreto para crear el rectángulo de oro que los griegos admiraban por sus bellas proporciones y sus cualidades mágicas. La estrella contiene el rectángulo de oro infinidad de veces. Es una figura extraordinaria que se reproduce matemáticamente en forma infinita.
todos los rectángulos tienen exactamente las mismas proporciones. La figura contiene también la espiral mágica que rige las proporciones de la sección de oro hasta el infinito. Para los griegos, la sección de oro representaba una ley matemática de belleza. La encontramos a cada momento en su arquitectura clásica. El Partenón, uno de los más famosos edificios de la antigua Grecia, contiene el rectángulo de oro muchas veces. También se encuentra en su escultura. En los siglos que siguieron, el rectángulo mágico dominó la idea de la belleza en la arquitectura del hemisferio occidental. La Catedral de Notre Dame es un maravilloso ejemplo. Los pintores del Renacimiento conocían este secreto perfectamente. En la actualidad el rectángulo mágico sigue presentándosenos en todas partes. La petunia, el jazmín estrella, la estrella de mar, la flor de cera. Podría decirse que en la naturaleza hay miles de miembros que pertenecen a la sociedad pitagórica de la estrella. En toda la infinita variedad de formas de la naturaleza hay una lógica matemática. La proporción mágica se encuentra muy a menudo en los diseños en espiral de la naturaleza. Esta enorme profusión de formas matemáticas trae a nuestra mente las palabras de Pitágoras. Todo está regido por números y formas matemáticas. Sí, hay matemáticas en la música, en el arte, en todo. Y tal como los griegos lo adivinaron, las reglas son siempre las mismas. Ese número, 1,618 e infinitos decimales más, era una clave para comprender la construcción de la naturaleza. Pero la escuela pitagórica buscaba la armonía en todas las cosas. Entonces, esos números perfectos, los números triangulares, tendrían que dar también armonía y perfección en la música. Quizás Teano, o quizás alguno del resto de los alumnos de su escuela, fabrica una escala musical con 7 notas que tienen que ver con los números triangulares. Así, la primera nota era la del largo de toda la cuerda, pero la segunda nota era la proporción entre el 1 y el siguiente número triangular, que tenía como base el 2. Entonces la segunda nota era la que producía una cuerda cortada por la mitad. La tercera nota era la de un número triangular formado por una base de 3,
la relación entre 3 y 2, 3 vibraciones que entran en una cuerda y tomamos 2, esa sería la siguiente nota, 2/3. Para la cuarta, una base de 4 y 3 en la escala siguiente, 3/4. Y así sucesivamente. Esto es, había creado una armonía matemática para deleitar el espíritu. Y es que la escuela pitagórica se basaba en tratar de alcanzar la mayor abstracción posible para comprender la esencia de Dios o la esencia del universo perfecto que podía ser definido a través de los números. Por eso es que los grados en la escuela pitagórica eran primero el del artesano. Cuando se dominaba la materia se pasaba al siguiente grado, que era el del músico, el que con la materia empezaba a construir relaciones numéricas, y cuando pasaba ese grado llegaba al del matemático, que era el que directamente se relacionaba con la abstracción pura. Esta escala musical de 7 notas duró hasta hace relativamente poco tiempo, donde a las 7 notas del piano hubo que agregarle algunas más, las negras, para completar una perfecta armonía para el oído. Nos queda por analizar ahora periodo clásico y periodo helénico, pero eso en el próximo video.